Agradezco al maestro Daniel Marmolejo, que ya llegó para hablar sin censura. Querido Dani, un abrazo, ¿cómo estás? Querido Vicente, me da mucho gusto saludarte, analizando todos los temas que realmente están ocupando la agenda nacional y la agenda internacional, pues en un momento que, fíjate, se está volviendo decisivo debido a que las amenazas de Trump, que se han venido extendiendo, tienen características muy delicadas que están golpeando el escenario en este momento en el Medio Oriente, pero prácticamente en todas las economías en el mundo y sobre todo la economía norteamericana, que ha tenido una caída bursátil de cerca del 7% hasta la semana pasada. Y en el caso de Israel, quien está pues con la amenaza latente de su infraestructura, solamente ha tenido una caída del 0.7%, o sea, no llega ni a un punto porcentual, mientras que Estados Unidos ha sido realmente muy golpeado con el costo del galón de gasolina, que estaría ya sobrepasando los $5, y que esto es un impacto muy grave para la economía del país vecino, que es el que junto con Israel, pues ha promovido los ataques contra el país islámico, Irán, un estado teocrático, ciertamente autoritario, Vicente, pero que no le había declarado la guerra físicamente a nadie, ¿no? Aunque tiene ejércitos proxy, aunque tiene vínculos con grupos que han incomodado la región del Medio Oriente, y aunque también es un país que ha desarrollado una industria armamentista muy grande, al grado de que pudiera tener reservas de 80,000 drones, y que pues su producción diaria es también muy importante, Vicente, de drones, le cambió las lógicas al concierto imperial que venía desatando su furia mediante estrategias dominantes de muy alto desempeño que se han visto realmente comprometidas. Y esto también ha causado una serie de problemas porque los fenómenos multisistémicos de la guerra caliente, no dejan atrás tampoco los de la guerra cibernética, los de la guerra híbrida, y esto también ha permitido que podamos conocer en las semanas recientes hechos intrusivos, de ataques intrusivos, a la información de importantes personajes como el esposo de Kristi Noem, quien después de ocupar un cargo muy importante ahora sea la encargada del Escudo de las Américas para luchar contra el narcotráfico, mientras a su esposo pues lo han exhibido en una serie de prácticas fetichistas, que bueno, es su vida privada. Sin embargo, en la esfera pública esto golpea mucho, sobre todo el desempeño que ella tuvo y la condición actual de sus obligaciones para, teóricamente, y no sé bajo qué lógicas, luchar contra el narcotráfico con un grupo de países vasallos. Esto compromete también pues este escenario de que la personalidad del sujeto, en este caso de ella, quede en entredicho, como cuando se utiliza aquella frase que ante el autogol no hay defensa. Entonces, el prestigio político de una persona como ella, pues está prácticamente de cabeza. Pero esto es parte de los efectos sistémicos que tiene un escenario de descomposición política y militar dentro de Estados Unidos, porque ¿qué ha hecho específicamente Pete Hegseth, el secretario de Guerra de los Estados Unidos? Pues la destitución de Randy George, quien hasta apenas hace unos días fuese el jefe del Estado Mayor del Ejército. Cuando hablamos del Estado Mayor del Ejército, estamos hablando de la cúpula, de la inteligencia, de las operaciones militares, de los más altos niveles, que no se compara
y aquí estamos viendo la fotografía tanto de Pete Hegseth como del general Randy George, jefe del Estado Mayor, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, el conocimiento táctico y estratégico de un personaje como el ahora destituido, junto con otros militares que también han sido decapitados de la cúpula y que seguramente pues representaban una oposición para las intenciones intervencionistas desaforadas, desequilibradas de Donald Trump en Irán. ¿Y qué te puede sugerir esta destitución? Pues que estos altos funcionarios del gobierno, bueno, del ejército, que superan las posiciones de gobierno, porque los gobiernos, desde el punto de vista político y de su representación, tienen un periodo y en ese periodo pueden alternarse, pero la condición militar tiene otras características como una carrera. Y bueno, ellos tendrían una oposición a la intervención terrestre y hemos visto justamente que Estados Unidos pues ha sufrido bajas tanto de los sistemas aéreos de combate como también de su personal militar a nivel territorial, en donde la población y algunos grupos que son denominados tribales dentro de Irán han generado también una movilización en estos momentos, sobre todo para la captura de algunos de los pilotos, o al menos de un piloto, que habría sido eyectado después de que su aeronave fue atacada y derribada por la Guardia Revolucionaria de Irán en un hecho histórico que significa ya una baja muy significativa por el tipo de aeronave de combate y porque también hemos visto portaaviones que fueron dañados en una asimetría de un nivel estratégico impresionante. Sobre todo también porque en este momento ya hay aproximadamente quizás más de 10 instalaciones energéticas en los países del Golfo Pérsico que se encuentran con problemas de operación o prácticamente sin capacidad de operación. Entonces, no solamente es el estrecho de Hormuz, sino también es la infraestructura de diferentes países del Golfo Pérsico que en este momento no pueden garantizar el suministro. Entonces, los militares de este rango, de este nivel, tienen una visión y una perspectiva en donde ellos saben cuándo una operación es suicida, cuándo se debe de realizar o no se debe de realizar y cuáles son los riesgos también para los Estados Unidos, que significa la pérdida pues de personal militar de alto nivel y ellos que también fueron asusados y estamos viendo una reunión con Pete Hegseth, que los trató de animar como si fuese un pastor evangélico. Ellos no le compraron la narrativa, no le compraron el discurso, no le aceptaron pues el entusiasmo con el que se ha referido y tampoco se han dejado doblegar porque ellos dicen que su función está marcada por la Constitución y no por los caprichos de un presidente. No significa un desacato, significa seguir prácticamente los lineamientos del ejercicio militar y también la conciencia de lo que significa cuando un ejército deja de funcionar como un ejército de Estado y cuando se convierte en un ejército del terror que ataca civiles. Y aquí lo primero que sucedió y que cae dentro de la conciencia de cualquier grupo militar fue el ataque contra la escuela primaria que nosotros vimos, que mató a más de 160 niñas en el sur de Irán. Entonces, todos estos actos que son actos de guerra, están consignados, crímenes de guerra, están consignados dentro de las imposibilidades que debe de tener un ejército y claramente, pues dentro de los protocolos de Ginebra, que son el resultado de la Segunda Guerra Mundial, donde se establecieron ciertas lógicas, pues los ejércitos tienen que actuar con una naturaleza bélica, pero protegiendo a los civiles. Los civiles deben ser lo último. Y aquí no es que solamente ejecutaron al ayatolá, sino que también han ejecutado a civiles y en este caso menores de edad.
Entonces, esta es una mancha muy grande para cualquier ejército. Evidentemente, para las fuerzas de defensa de Israel no tiene ninguna importancia porque ellos han venido perpetrando crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que ya han sido valorados, analizados y por los cuales pues existen órdenes de captura contra Benjamín Netanyahu y otros personajes, incluso también de Hamas. La decisión que ha tomado Israel, no solamente de mantener un intento de preservar una cúpula que está horadada, literalmente, la cúpula de hierro, sino que también abrir un frente criminal contra Líbano, atacando pues la frontera con el Líbano, el sur del Líbano, y avanzando estratégicamente mediante ataques terribles contra la población civil, donde ya hay 1.500 o más personas que han sido víctimas. El ataque a la infraestructura en el sur del Líbano y el desplazamiento de más de 1 millón de personas pone en evidencia que en el caso de Israel no tiene ningún límite, no tiene ninguna preocupación, no tiene ningún interés por los derechos humanos y que está controlando al gobierno de los Estados Unidos. Esto la gente ya lo replica de manera constante y también ha significado una caída tremenda de la aprobación del presidente Donald Trump y también de los intentos del ataque terrestre a Irán, que por los frentes donde querramos ver, los frentes montañosos son terriblemente difíciles, imposibles de transitar. Y por el otro lado, las temperaturas de más de 70 grados en la zona desértica, pues son un arma mortal para cualquier ejército que intentara. Y bueno, con todo este entrampamiento en el que se encuentra en este momento Donald Trump, tenemos ya declaraciones furiosas, ultimátum, y este ultimátum preocupa y debe de preocupar a la humanidad, porque cuando se dio este conflicto de los misiles, que debemos nosotros recordar es la antesala prácticamente de las sanciones contra Cuba durante décadas pasadas, se había diseñado un concepto por parte del Boletín de Científicos Atómicos que lo denominaron el reloj del juicio final o el reloj del fin del mundo. En ese momento estuvimos a punto de una conflagración, no solamente misilística convencional, sino nuclear en el continente. Y esto fue alertado de que estaríamos a 7 minutos de llegar a la medianoche, que es el tiempo que marcaría ese registro para el juicio final o para un intercambio nuclear. Sin embargo, las estimaciones de este mismo grupo respecto a lo que está sucediendo en el mundo nos ponen a 89 segundos. Es decir, que rebasamos el minuto, sí, casi minuto y medio, respecto a los 7 minutos que existieron en el pasado. Cuando nosotros tratamos de entender este tipo de fenómenos, siempre nos llama la atención quiénes detentan el poder y cuál es la virtud de estos sujetos que han llevado a un colapso a la humanidad. ¿Y por qué es esta situación tan crítica de que en este momento la dependencia que tiene India con el petróleo que sale por el estrecho de Hormuz es del 60% de su capacidad energética y de sus necesidades? En el caso de China le significa el 40%. Y en el caso de Japón, que es un aliado de los Estados Unidos, es el 75%. Entonces, tienes prácticamente ahorcada, estrangulada la economía de 3 naciones que son fundamentales y en esta búsqueda de romper los equilibrios. Entonces, no solamente es en el caso Israel con su proyecto expansionista colonial, sino que también es Estados Unidos con la intención de establecer una nueva lógica de control territorial y energético en Irán. Pero da la casualidad para Estados Unidos que Irán
tiene otras capacidades que en el caso de Venezuela no tenía. Y esto está complicando prácticamente al mundo y ha representado también que los países de la OTAN, aliados de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, y que ellos corresponden en una lógica original a la circunstancia de la posguerra, que fue la Guerra Fría, y han venido creciendo y estructurando, aunque el objetivo no era que se desarrollaran más allá de un determinado tiempo y espacio que correspondió a su origen, sino que siguieron contagiando, y esta es una de las razones por las cuales Ucrania se quiso involucrar en una serie de acciones, digamos, ofensivas desde el punto de vista político, y con elementos militares contra Rusia, pues la OTAN en este momento dice no a la guerra, y no vas a tocar piso ni en España ni en Italia. No vamos a permitir que tus aeronaves aterricen aquí, y necesitamos cambiar el rumbo, la perspectiva de este fenómeno de radicalización, porque ellos están claros, al no ser países energéticos, que necesitan tanto del petróleo de Rusia como del petróleo de Irán y el petróleo de los Emiratos Árabes. Entonces, los militares descubrieron, y esto ha sido parte que los congresistas, que los fiscales han estado analizando en torno a la figura, por ejemplo, de Pete Hegseth, el secretario de Guerra, que son incapaces realmente de establecer una lógica de condiciones respecto al fenómeno en el que han empujado a la humanidad, y que son ineptos, son incapaces y son inadecuados. Esta lógica, esta reflexión está calando prácticamente en la ciudadanía estadounidense, que pues está viendo marginada su economía por el fenómeno de la inflación, por el nulo crecimiento del empleo y por el fantasma de la estanflación. Si todos estos fenómenos se tejen, creo que en muy pocas semanas veríamos una caída súbita del respaldo que puede llegar a tener por parte de MAGA el presidente Donald Trump, al igual que pues sus funcionarios que han venido pues siendo decapitados, como Pam Bondi, sí, que pues ella en su condición de fiscal general ha sido sustituida, siendo una figura clave también dentro de los archivos de Jeffrey Epstein, que no pudo controlar y que la llevarían también en una condición de un posible juicio. Si todo esto se diera bajo el orden legal norteamericano, pues pudiéramos suponer también que el periodo de Donald Trump es un periodo limitado. Sin embargo, en la inteligencia israelí, sabiendo que es un periodo limitado, lo están explotando al máximo. Y esto también preocupa mucho a gente dentro de los Estados Unidos que considera y ha considerado históricamente que hay guerras innecesarias, hay guerras inútiles, y que los soldados norteamericanos no tendrían razón para ir a morir en defensa de Israel. Y aunque hay naturalmente dentro de los Estados Unidos una corriente pues religiosa, que es el cristianismo, pero un cristianismo orientado a la defensa del sionismo, ciertamente los cristianos sionistas también están con muchas preocupaciones, no por, digamos, la visión y el enfoque religioso, no por la intención mesiánica, no por la defensa de los llamados padres mayores, o sí, los maestros, los padres, los herederos, el pueblo de Abraham, como lo quieran llamar, sino porque también ya se dieron cuenta que la visión que se ha establecido de señalarlos a ellos como si fuesen los herederos del pueblo de Israel, no corresponde, debido a que étnicamente son házaros y no son semitas. Entonces también, Vicente, esta forma de estar hablando de antisemitismo sistemáticamente se viene desmontando, porque todos ellos cambiaron de apellido. Netanyahu tiene un apellido que es Milekowski, su origen es polaco. Ellos han estado sí vinculados, su padre sobre todo, también a una serie de, digamos, es como un establishment del sionismo,
¿sí? De un tipo de sionismo, existirían varios, pero son una contradicción dentro de los esquenazíes, dentro de todos estos pueblos europeos que por alguna razón histórica han tenido pues ese vínculo religioso, pero que no son originarios. Mientras que los semitas pues serían naturalmente los palestinos, los judíos que son de origen. También dentro de los pueblos semitas puede haber de la misma región en Turquía, o pueden estar, ya lo dije, en Palestina, pudieran estar también en el Líbano y pudieran estar en Irán. Es decir, que es un reconocimiento injustificado dentro de conceptos y valores históricos modificados Claro. para satisfacer sus propios intereses. Entonces, Vicente, Trump la tiene terriblemente difícil porque es una guerra que está perdiendo todas las lógicas. Hablando de lógicas y de campañas y no quiero que te vayas sin que me des tu opinión acerca pues de este trancazo que intentan ponerle a México desde el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que por primera vez desde su creación quiere llevar a un país o el caso de un país a la Asamblea General de la ONU y quiere que sea el caso de México. Creo yo, es mi opinión, a pesar de la gravedad de lo que estamos viviendo en México, de una manera injusta porque desestima lo que se viene haciendo en los últimos años para tratar de, de corregir o de arreglar el cochinero que dejó Felipe Calderón y que continuó con Enrique Peña Nieto. Pero al final es solamente mi opinión. Y como aquí no hay línea, mi querido Daniel Marmolejo, pues siempre abierto a que podamos diferir respetuosamente. No sé qué piensas. A mí en lo particular me llama mucho la atención que pues que ocurra en este momento histórico, que ocurra en este contexto en el que parecería que le buscan dar carnita precisamente al de la Casa Blanca para que avance con su idea de que México se está desmoronando. Con mucho respeto, yo no me voy a cansar de decirlo, con mucho respeto a las madres buscadoras, a los colectivos de búsqueda, creo que aquí no se trata ni siquiera del dolor de los desaparecidos, sino la política en torno al fenómeno de los desaparecidos en nuestro país. Doloroso, sí, mi querido Daniel Marmolejo. Vicente, quizás no dudo que tú lo sepas, que yo he trabajado sobre una investigación en el estado de Guanajuato que es pública y que se encuentra en nuestro canal que se llama Guanajuato Trágico. Yo he podido contactar primero con la realidad y con el dolor, pero también he analizado esto desde una reflexión política, histórica, filosófica y económica, en donde pude recabar reflexiones de estudiosos y analistas quienes han vivido y además viven físicamente en estos lugares, en donde el tema de las desapariciones es permanente. Lo que todos nos deberíamos de preguntar es ¿a quién le sirve? ¿De qué sirve una desaparición cuando cuando no va implicado la condición del secuestro? Es decir, cuando no estás pidiendo una recompensa. ¿A quién le sirve? Entonces, el fenómeno cae dentro de un concepto que se denomina necropolítica o política de la muerte. Y es ya una condición que se ha, digamos, establecido como uno de los patrones de la mayor irreflexión dentro de los grupos criminales. Y vuelvo a la pregunta, ¿y por qué y para qué? Yo traté de encontrar esto a través de un planteamiento que se denomina la necropolítica, es decir, la política de la muerte. Y el primer, digamos, aunque ha habido varios presidentes, expresidentes de México que desarrollaron estrategias de represión y para ello, pues en tiempos relativamente recientes,
que nos toca en el ámbito de nuestros conocidos o personalmente, la figura de Gustavo Díaz Ordaz y la figura de Luis Echeverría fueron terribles represores con el apoyo de la Dirección Federal de Seguridad, es decir, era una política de Estado, esta situación de atacar a los jóvenes. Pero hoy es el crimen organizado el que está realizando estos hechos. Y a mí no me quedaría duda de que lo hacen principalmente sobre la población más vulnerable. Lo hacen sin pedir recompensa y lo hacen como un fenómeno de desestabilización. Los grupos criminales tienen consignas globales. Déjame plantearlo de esta manera. Una consigna globalista de los intereses extranjeros para no clasificar a un solo grupo político de interés fuera de México es que en México se viva una inestabilidad. Entonces, también la muerte de Carlos Manso, por ejemplo, o de muchos otros políticos, Colosio es punto y aparte, pero lo que sucede en la realidad actual está vinculado con objetivos de producir un caos interno en el país. Y, como lo has dejado muy claro tú, establecer una narrativa. Y qué curioso que esto venga de la mano después de que, como señalabas tú la semana pasada, personajes como el Vampipe y otros más estarían siendo chayoteados por el gobierno de Estados Unidos a través de las embajadas para establecer narrativas. Pues qué mejor que tener ya una narrativa a partir de que México es un país inseguro, de que las desapariciones forzadas son y corresponden a que el gobierno no sabe proteger a los ciudadanos y que pues todo es responsabilidad del gobierno y no, como tú lo mencionabas, de las fiscalías, porque en la investigación que yo hice, el fiscal era Samarripa, y a mí me dijeron muy claramente personas del estado de Guanajuato que él se había vendido al crimen organizado. Fue una de las consideraciones, de las reflexiones. Y si así fue, durante 15 años, los índices de desapariciones crecieron en forma extraordinaria. Además, en una de las regiones donde hay un mayor crecimiento económico, pero comparativamente la mayor desigualdad dentro del país. Entonces, si es un fenómeno estructural, tener un alto crecimiento económico, porque además el corredor industrial Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, es sumamente importante a nivel global, ahora que hablamos prácticamente de todos estos fenómenos. ¿Cuál sería entonces esta razón si hay una economía? Bueno, el primer factor es de que no es una economía distributiva, que eso es lo que ha luchado luchó el presidente Andrés Manuel López Obrador y lucha la presidenta de México, para que no haya tantos desequilibrios y poder combatir las causas de los fenómenos de las conductas antisociales o de la violencia. El otro factor es, si ya la desigualdad es estructural, el atacar a las personas que tienen menos capacidad económica, menos recursos, significa llevar esto a un escenario radical, es porque hay un ordenamiento extranjero, Vicente. Es un ordenamiento extranjero. ¿Por qué? Digo, tú puedes pensar en las patologías criminales, no están ajenas, pero el hecho de que los cuerpos se dividan por aquí una parte y por aquí otra parte significa expandir el dolor de forma irrefrenable, de forma la más cruel que tú te puedes imaginar, porque no terminas de enterrar a tus muertos. Entonces, todos estos políticos como Federico Doring, que es un panista de cepa y que además es un hombre de conjuras, de conspiraciones, porque así trabajó en los tiempos de que cuando el presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México, y que mostraron evidencias de corrupción y de desvío de la conducta. Puedes juzgar algunas de inmorales, pero ni siquiera delincuenciales. La prueba está que el profesor René Bejarano salió a los pocos meses, no así Ponce, pero el hecho de estar conjurando contra tu propio país y no responsabilizar a los panistas, a los, perdón, emesistas, fundamentalmente, como lo has dejado tú muy en claro, en el estado de Jalisco,
los panistas en el estado de Guanajuato, los panistas a nivel federal con Felipe Calderón, quien era un operador junto con Genaro García Luna de las estrategias de la guerra y de favorecer a uno de los cárteles, es un absoluto cinismo. Entonces, para Hablando de, analizar este hablando de, fenómeno, ¿sí? hablando de cínicos, Alito Moreno, Uh, hace unos minutos, Coahuila está en la lista de los estados, ¿eh? sí, Y fue investigado, de acuerdo a este grupo, en tiempos en que Rubén Moreira, su achichincle en la Cámara de Diputados, gobernaba precisamente Coahuila. Alito Moreno. Morena inició con promesas de transparencia, pero hoy la realidad es que se han convertido en un régimen de opacidad y cerrazón. En 4 años, las diferencias con la ONU sobre los desaparecidos en México solo se han profundizado, mientras los organismos internacionales alertan sobre la militarización y la falta de resultados. El gobierno prefiere descalificar los informes y ocultar las cifras. Digo, porque hablabas de cinismo, porque hablabas de cínicos. Pues ahí está otro. es que es el grupo porque debemos de tener muy claro todos nosotros, al menos aquí en Sin Censura, Vicente, porque naturalmente en otros espacios no es así, todas las participaciones que Alito Moreno ha tenido en Washington en momentos recientes, y a mí me queda muy claro también el discurso incendiario de Alito Moreno el 1 de septiembre del año pasado, al momento en el que el gobierno de la República, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, entregó el informe de actividades del primer año pues, de su gobierno, del gobierno de la República, del gobierno federal, la forma en la que Alito Moreno llamó a todas las instituciones globales, las mismas que desconoce Israel, las mismas que desconoce Estados Unidos, las mismas que desfinancian estos países, las mismas que desacatan, las mismas que ignoran, para hacer reclamos sobre la situación del país, señalando al partido Morena como un narcopartido. Digo, qué falta de memoria, porque debemos tener muy claro que la mayor concentración del poder no es una situación actual, es una situación histórica que pues Carlos Salinas de Gortari junto con su hermano Raúl y muy pocos políticos y algunos detrás de la silla, como Joseph Marie Córdoba Montoya, que es un personaje muy oscuro, se dedicaron a destruir incluso a su propio partido. ¿Sí? La muerte de José Francisco Ruiz Massieu, la muerte de Luis Donaldo Colosio, la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, los mayores escenarios de expansión del crimen organizado que vienen con el PRI y que fueron finalmente reorganizados al modo de sus intereses por el PAN de Felipe Calderón, y después de otras muertes que sucedieron durante el gobierno de Calderón, la de Juan Camilo Mourinho, la de Blake Mora, ambos secretarios de gobernación. En el caso de Fox, la muerte de su compadre, Ramón Martín Huerta, a quien yo tuve la oportunidad de hacer la última entrevista antes de que derribaran el helicóptero con un misil, de acuerdo con información que yo pude recibir por parte de fuentes militares, donde hablaban prácticamente de ello, pues es toda esta descomposición. Y no quiero perderme de la pregunta y del planteamiento original que hacíamos sobre el tema de las desapariciones, porque la descomposición del estado de Guanajuato sucede cuando Fox era gobernante, cuando Marta Sagún se integra prácticamente a su proyecto y cuando todas las rutas, los ductos, las líneas de los ductos de Pemex fueron tierras que empezaron a adquirir los panistas y sobre esos territorios utilizaron a grupos de choque que después se convirtieron en terribles cárteles como Santa Rosa de Lima. Entonces, ellos, en su ambición territorial, con una perspectiva agrícola que terminó siendo huachicolera, y después de todo este huachicol, las extorsiones y las desapariciones forzadas, donde estos grupos criminales están, tienen un origen y tienen características que los tipifican a ellos como gobiernos
orientados prácticamente a la necropolítica y que desobedecieron el mandato constitucional. Por eso yo creo, Vicente, que tú recuerdas, y la gente recuerda, cuando un joven extendió frente a Vicente Fox una lona que le decía traidor a la democracia. Y lo que hicieron fue traicionar, nunca modificaron las estrategias del PRI. Entonces, esta descomposición que planteo, cuando menos en tiempos recientes, porque viene desde la Dirección Federal de Seguridad, con los regímenes priistas, cuando se volvieron prácticamente protectores del crimen organizado y del narcotráfico. Y debemos de recordar también dentro de estos gobiernos el crecimiento de personajes como Rafael Caro Quintero y Don Neto, Claro. que estaban totalmente vinculados, Vicente, con Estados Unidos, con las agencias como la CIA, porque no podían operar a nivel industrial y establecer condiciones. Eran agricultores y lo hacían muy bien como agricultores, pero naturalmente de marihuana. Y bueno, finalmente para llegar a las fronteras de Estados Unidos, estas personas que prácticamente también eran iletrados, significó que había una protección del Estado. Y bueno, todo esto que pasa hacia la época de la alternancia política, que fue un acuerdo literalmente entre Zedillo y Estados Unidos, Vicente, pues pone en relieve de manera muy categórica que Federico Dorin tiene amnesia histórica y que Alito Moreno es un representante de estos grupos políticos que han desangrado a nuestro país. Entonces tenemos ahora que ponerlo en una perspectiva. ¿Queremos resolver los problemas de las desapariciones forzadas? Esto pudiera llegar al seno de Naciones Unidas, a la Asamblea General. Ellos son quienes están promoviendo estas ideas y dentro de ello viene una narrativa adicional que es darle a todos los influencers controlados por en este caso la Embajada de Estados Unidos, los elementos necesarios para atacar el país. Pero como yo lo he establecido en esta mañana contigo, es un problema estructural, es un problema sistémico, tiene orígenes políticos, son los intereses de los políticos de toda la vida y eso es algo que no está representado ni por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ha habido deshonor, ha habido lógicas contrarias al gobierno de la República en fenómenos como la barredora en el estado de Tabasco, sí, por supuesto. Y esto ya tiene hasta el momento un cierto nivel de consecuencias judiciales, pero están ahí, ¿sí? Sin embargo, ¿a quién le decían el Z mayor, el Z número 1? Pues a los exgobernadores de Veracruz, y ahí está la muerte de los periodistas, Regina Martínez, está la muerte también de estos jóvenes activistas y fotoperiodistas, Nadia y Rubén, quienes En la Narvarte. de la Narvarte huyeron de Veracruz, huyeron de Jalapa para refugiarse en la Ciudad de México y los venían persiguiendo. Entonces, ¿qué nos van a decir los prianistas a nosotros, Vicente? Y no estoy yo en una condición de gobiernista. Yo no recibo chayote del gobierno, ni me interesa, Vicente. Yo estoy hablando de manera crítica, porque yo, además, para tratar de cerrar la idea, recorrí el estado de Veracruz. Por eso me dolió, a mí sí me dolió, que personajes como Miguel Ángel Yunes, el hijo de Miguel Ángel Yunes, ambos, finalmente fueron ambos, estuvieran dentro de un acuerdo para una reforma judicial, porque les quitaron órdenes de aprehensión. Es decir, que ellos con ordenamientos, con mandatos judiciales se los limpiaron. Y eso fue una política, digamos, una situación, porque es política, dentro del Senado de la República. A mí me tocó ver escuadrones de la muerte en Veracruz, Vicente. Yo recorría los espacios veracruzanos hace 10 años y durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes me tocó ver grupúsculos muy armados, con camionetas y equipo táctico, que ni siquiera conocían los lugares. Preguntaban, ¿dónde está el Oxxo? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la farmacia? ¿Dónde está el restaurante? ¿Cómo llego a este punto? ¿Sí? En los hoteles a donde a mí me tocaba estar, y yo alternaba de hoteles para no ser un blanco de Miguel Ángel Yunes, que había mandado a investigar a diferentes personas. Yo estaba investigado por el gobierno de Yunes, al igual que otros políticos de Morena,
que acababa de alcanzar el poder político, también eran investigados y algunos sufrieron ataques intrusivos en sus domicilios, donde los ponían de cabeza a sus casas, casas sencillas, casas de personas como nosotros, tratando de intimidarlos, horas antes incluso de que llegara al poder Miguel Ángel Yunes. ¿Cuándo Döring se ha hecho cargo de todo esto? Porque Döring, Yunes, pues son cuates, ¿no? O deberían de serlo, ¿sí? Ricardo Anaya, todos estos personajes del PAN, siempre vinculados dentro de estas políticas. Entonces, para tratar de concluir, cuando tú tienes un fenómeno, y lo digo también con mucho dolor, porque yo puse mis manos sobre la tumba de la señora, sobre el ataúd, no la tumba, sobre el ataúd de la señora Teresa Maguellal, a pocos kilómetros de donde yo me encontraba y a pocos minutos de su ejecución. Y estuve donde estaba la mancha de sangre de Teresa Maguellal, esta madre buscadora. Y había yo estado también contactando a las madres buscadoras. Y ella muere seguramente por las células criminales que desaparecieron a su hijo que ella nunca pudo encontrar. Por eso lo digo con absoluto respeto y con profundo sentimiento, Vicente, con el dolor que sentí al ver a una madre muerta por el único delito de buscar a su propio hijo, a la carne de su carne, a la sangre de su sangre. Si el PAN, si MC y si el PRI causaron todo este desastre, es muy fácil patear a una nación y es muy difícil restaurar a una nación. Voy a poner finalmente como ejemplo Benito Juárez. Y esto tiene también el fenómeno del intervencionismo, como lo dije en un principio. Para que Juárez en 1867 restableciera la República, fue un acto heroico, patriótico, cívico, político, histórico, de enorme significado para el país. Estábamos devastados. Para que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum restablezcan el país, es porque somos herederos de un desastre que se volvió crónico con los gobiernos del PRIAN y desafortunadamente también para el país, con este MC, que además son un grupo de usurpadores de conceptos y de imágenes. Y nada más cierro porque se plagiaron el águila juarista cuando ellos estuvieron dentro del movimiento de Andrés Manuel López Obrador y se llamaban Convergencia. Se plagiaron el águila juarista y la pusieron como su propia imagen. Y se plagiaron el concepto de movimiento ciudadano de una agrupación política que se llamaba Movimiento Ciudadano Metropolitano, se lo robaron también. Entonces estamos frente a un partido pirata. Pues vaya que sí ha estado intenso este diálogo, este segmento, mi querido Daniel Marmolejo. Cerremos invitando a la audiencia a tus redes sociales, Daniel. Gracias, querido Vicente. Todo lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Conocí esa agrupación política y supe quién se robó el concepto de movimiento ciudadano. Además, Homo Ex Novo, en X, querido Vicente, y en YouTube 4A República, donde pueden ver nuestros contenidos, que con mucha humildad y preocupación histórica los hacemos. Así es que allí los invitamos, Vicente, agradeciéndote siempre la oportunidad de participar contigo, de reflexionar. Son tiempos muy duros para la humanidad y no debemos dejar pasar que estamos a 89 segundos de la medianoche en el reloj del juicio final. Nos veremos pronto, querido Vicente. Que así sea. Te mando un abrazo, Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura. Y lo mencionó Daniel Marmolejo.